Ponerse, usar, quitarse y reutilizar el nasobuco de tela. Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Qué gusto saludarle en este viernes de información actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y su impacto en cada uno de los territorios del país. Cuba cumplió esta semana 8 meses de enfrentamiento a la pandemia. A la par, recibió los embates de la tormenta tropical ETA, lo cual hizo más compleja la situación en algunos territorios que hoy viven la etapa epidémica con la enfermedad. Ellos son Pinar del Río, Ciego de Ávila y Santi Espíritus. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas Maday Pérez y tengo el gusto de presentarle en el estudio, como cada viernes ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido una vez más, doctor, a nuestro estudio, a los estudios centrales del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y es un gusto siempre tenerlo acá. Usted tiene en este momento siempre la palabra. El gusto es el mío los viernes, siempre es un gusto, ¿no? Y buenos días a Gisela, al equipo que nos acompaña, a las intérpretes de lenguas de señas, a la radio que multiplica la información y, lo que es muy importante, a todas las personas que en diferentes lugares de Cuba y hasta en el exterior siguen esta información. Nosotros hoy vamos a hacer un resumen de lo ocurrido en la semana, de cómo estamos hasta el momento, para que además la población, que ha estado muy expectativa con todos los cambios que se vienen produciendo, pues pueda saber cómo enfrentar la pandemia, como siempre lo ha hecho, y con un poco más de disciplina más todavía. Bien, en Cuba, en el día, vamos a arrancar por el comportamiento del día. Se diagnosticaron en el día de ayer 54 personas con la COVID-19. De ellos 44 cubanos y 10 extranjeros. Y de esos 54, 38 son autóctonos, es producto de transmisión dentro de nuestro país, y 16 son importados, personas que han llegado del exterior y se ha hecho el diagnóstico por el protocolo que está establecido en nuestro país. Los 16 importados pertenecen a las provincias de Ciego de Ávila 8, de Matanzas 2, de Santiago de Cuba 3, y de Holguín, La Habana y Cienfuegos, 1 de cada uno. Estamos hablando de casos confirmados en Cuba que no inciden no intervienen en la tasa de incidencia de estos territorios, porque realmente la infección no la adquirieron en nuestro país, sino que ya venían con la infección. Ahora, en el día de ayer se diagnostican 38 casos que sí son autóctonos, son consecuencia de la transmisión en nuestro territorio. 24 de los 38 en la provincia de Pinar del Río, que como conocemos en los últimos días, en las últimas semanas, ha tenido un número de casos confirmados y una transmisión de importancia.
y de esos 24, 10 pertenecen al municipio de Pinar del Río, 8 al municipio de Sandino, 4 al municipio de Guane y 2 a Consolación del Sur. En la provincia de Santi Espíritu se diagnostican 3 casos ayer, 2 de Santi Espíritus y 1 de Jatibonico. En La Habana se diagnostican 4 casos en el día de ayer, 3 del municipio Playa, 1 del municipio Arroyo Naranjo. De la provincia de Santiago de Cuba se diagnostican ayer 7 casos, 7 personas con la COVID-19, 6 del municipio Santiago y 1 del municipio de Contramaestre. En resumen del comportamiento de los casos diagnosticados en el día de ayer, 33, o sea el 61,1%, fueron contactos de casos confirmados. 16, 29,6, con fuente de infección en el exterior. Como ustedes ven, es un número bastante elevado. Y 5, en los cuales todavía no se ha podido precisar la fuente de infección, aunque se busca, se trabaja para lograr este objetivo, lo cual permite hacer unas acciones de control mucho más importantes, de más envergadura. Del sexo femenino son 26, que representa el 48,1%, y del masculino 28. Y 47 de los 54 casos diagnosticados ayer, estamos hablando del 87,03% fueron asintomáticos. Fíjense cómo esta cifra, o sea, este porciento de casos asintomáticos que se diagnostican con la enfermedad, pues se incrementa en algunas ocasiones. Pero de todas formas, en comparación con otras enfermedades transmisibles, es impresionante el número de casos que tienen el virus, que lo transmiten y que no tienen síntomas de la enfermedad. Por grupos de edades, en el día de ayer, menores de 20 años son 10 y ya se acumulan en Cuba, que ese es un dato que es importante y que la población lo sigue, 861 jóvenes, niños de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la COVID, de los cuales 819 están de alta. Estamos hablando del 95,1%. Y como hemos dicho en otras ocasiones, en Cuba no hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ningún menor de 20 años de edad. De los diagnosticados ayer, de 20 a 39 años, 19, de 40 a 59, 16, y de 60 y más se diagnosticaron 9 personas en el día de ayer. Cuando comparamos lo que ha pasado en esta semana con relación a la semana anterior, esta semana se confirmaron 244 personas con la COVID-19. La semana anterior, 354. O sea, realmente ha existido una reducción en cuanto al número de casos confirmados. Nada que confiar, no, hay un control de la pandemia, lo cual se ha reiterado y lo ratificamos hoy, pero de todas formas es un número de casos que es importante. De los diagnosticados importados hemos tenido 58 y 64 en la semana anterior. Cifras importantes en ambos momentos. Fallecidos tuvimos que lamentar en esta semana 2, uno de Pinar del Río y uno de la Santi Espíritu, lo cual lamentamos, damos las condolencias a sus familiares y amistades, y esto hace que la letalidad de Cuba, o sea que se acumulen ya un total de 131 fallecidos en nuestro país, lo cual da una letalidad de 1,7%, que después vamos a ver en comparación con el mundo cuál es el comportamiento. Esta semana se dieron 422 altas contra 333 la anterior, que ese es un indicador que también
es importante porque en la medida que se den más altas, pues disminuye el número de casos activos que tenemos en nuestro país. Con fuente de infección determinada, a pesar del esfuerzo, a pesar de buscarlo, no se ha podido precisar todavía, pues 18 personas. En la semana, el 77,4% de los casos diagnosticados estaban asintomáticos. Fíjense que oscila entre el 70, el 80 y en ocasiones hemos tenido el 90%. Y en la semana tuvimos 5 pacientes graves, 4 pacientes críticos y en el día de hoy tenemos un paciente grave y un paciente crítico hasta este momento. Esto hace que en Cuba las tasas de incidencia en los últimos 15 días tenga un comportamiento discretamente inferior al de la semana anterior y la tasa de incidencia de Cuba en los últimos 15 días es de 5,88. Se mantiene como la mayor tasa de incidencia de nuestro país la provincia de Pinar del Río, con una tasa de 69,71. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Le sigue en segundo lugar la provincia de Ciego de Ávila, con una tasa de 21,74, muy inferior a la que venía presentando y que además el número de casos de Ciego de Ávila se concentra en una institución, realmente no hay dispersión en la provincia. Santi Espíritu, que también ha venido disminuyendo la tasa de incidencia, pues es de 15,67 por 100.000. Y La Habana, que también mantiene una tasa de incidencia baja, pues de 1,87. Artemisa, que tiene una tasa de 1,55, similar a la de días anteriores, pero que además también lo tiene circunscrito a una institución, los casos que se han confirmado y que ya hace varios días no se confirman casos en este territorio y no existe dispersión en los municipios. Nuestra provincia, que se había mantenido sin un número de casos, pues en estos momentos con una tasa de 0,77, a punto de partida de un foco que presenta en estos momentos y en donde además se trabaja de manera importante. Camagüey 0,39, Villa Clara 0,26 y el resto de los territorios, Matanzas, Mayabeque, Holguín, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, sin diagnosticar casos en los últimos 15 días. Y después tenemos un gráfico ahí, no sé si lo tengamos a mano, donde se puede ver en un gráfico de barra desde cuándo hace que cada uno de estos territorios se mantienen sin diagnosticar casos. Cuando vamos a ver, porque creo que es importante, ¿no? Ahí está. Muchas gracias, Lilian. Ahí tienen ustedes cómo hay territorios, como por ejemplo Granma, hace 191 días que no confirma caso, igual que Guantánamo, el municipio especial Isla de la Juventud 189, Cienfuegos 61, Las Tunas 51, Holguín 51, Mayabeque 42, Matanzas 14, Artemisa 10, Villa Clara 3 y, como hemos estado asistiendo en los últimos días, se han diagnosticado casos de Santiago de Cuba, de Camagüey, de Ciego, de Santi Espíritu de La Habana y de Pinar del Río. Gracias. Ahora, si vamos para cada territorio, porque eso es bueno, ¿no? Eso la población lo pide. Bueno, ¿cuál es la complejidad
Estas son provincias que tienen casos confirmados, las que hemos mencionado. Ahora, ¿cuán compleja es la situación epidemiológica? Bueno, pues ahí tenemos Pinar del Río. Y aparece en primer lugar porque es la provincia que ha ido, a pesar de que hay un esfuerzo en el trabajo, su Consejo de Defensa. Hay varios equipos de trabajo que están en ese territorio, junto con el personal de allí, pues echando pie en tierra. Y no tenemos duda que, al igual que lo ha demostrado en otras ocasiones, Pinar del Río lo va a lograr controlar. No obstante, hoy es una provincia que tiene esa complejidad que vemos ahí. Tiene 4 eventos activos, uno en Guane, uno en Consolación del Sur, uno en Sandino y uno en el propio Pinar del Río. Y de los municipios es lo que se ve ploteado ahí con las bolas rojas. Y en los municipios, pues el municipio en los últimos 15 días, fíjense, en los últimos 15 días Consolación del Sur es la que ha tenido un número mayor de casos, seguido por el área Raúl Sánchez de propio Pinar, Hermanos Cruz, Sandino en el área Ernesto Che Guevara, en el propio Pinar Turcios Lima, Guane, así, que como ustedes ven es donde se concentran los eventos y el mayor número de casos. Reitero, es una provincia que debe controlarlo, igual que lo ha hecho en otras ocasiones, pero que hasta este momento tiene la mayor complejidad. Seguimos y nos vamos a Santi Espíritu, que semanas, un mes atrás, pues tenía una alta complejidad. Llegó a tener 3 eventos abiertos, hoy queda uno en el área sur del municipio de Santi Espíritus, y realmente los casos que se vienen confirmando aquí, que es muy inferior a lo que habíamos tenido anteriormente, pues se concentra la mayor cantidad en Santi Espíritus municipio, en Cava y Guán, y una menor cantidad en Trinidad, que han salido un número de casos. Ciego de Ávila, provincia que también, perdón, para terminar con Santi Espíritu, realmente es una provincia que va al control. Tiene todavía casos, como nos puede ocurrir en determinados momentos, pero que va al control. Ciego de Ávila, que también tuvo una alta complejidad, prácticamente no. Podemos decir que, excepto el evento institucional que tiene en el municipio cabecera, el resto de los territorios y el resto del propio municipio cabecera, pues no tienen casos confirmados hace varios días ya. Entonces es una provincia que ha logrado el control de la enfermedad y que con la estrategia que se sigue en este evento, que es el único que tiene abierto, pues no tenemos duda de que se va a resolver, se va a controlar la transmisión. Y por último, la Gran Habana, que todos recordamos lo complejo que fue en un momento determinado. Siempre no es que lo justifiquemos, es que realmente desde el punto de vista epidemiológico, en el análisis hay que tener en cuenta las características de La Habana, que no es solo que entre un municipio y otro sea una calle, que no es solo que yo trabajo en el, en un lugar, en el Ministerio de Salud Pública, y del Ministerio de Salud Pública hay trabajadores de todos los municipios de La Habana, y eso hace que un evento, una transmisión que se produzca en un centro de trabajo o en un lugar de este tipo, pues afecte a varios territorios. Sin embargo, demostró y está demostrado la factibilidad del control de la enfermedad con el cumplimiento de las medidas de restricción que están establecidas, las que siempre hemos dicho que se mantienen en todas las etapas, en la nueva normalidad, y que, porque La Habana, que quedan pocas cosas por abrir. La Habana, aunque está en fase 3 de la etapa de recuperación, pero realmente
para lo que le queda a la nueva normalidad, pues la vida se ha ido activando y se ha ido activando desde hace varios días. No es que se activó ayer, no, se ha ido activando. Y ha demostrado que se puede lograr el control de la enfermedad. No se olviden, nasobuco, distanciamiento, soluciones desinfectantes en la mano. Esa es nuestra vacuna actual, independientemente del esfuerzo que hacen los científicos del mundo y los de Cuba específicamente para tener nuestra vacuna. En resumen, Cuba con 7.541 pacientes diagnosticados con la COVID-19 desde el 11 de marzo, que siempre recordamos aquellos 3 primeros que tuvimos. 7.347 de nacionalidad cubana, 194 extranjeros, 6.876, estamos hablando del 91,1%, se infectaron en nuestro territorio. En algunas ocasiones hacer contactos de extranjeros, pero muchas veces por la transmisión propia del territorio. Contactos de casos confirmados, que en muchas ocasiones sabemos el alto % de contagio que provoca. 645, o sea el 8,5%, tienen como fuente de infección en el exterior y sabemos que el número de casos que quedan sin determinar la fuente de infección es algo que se va recuperando fecha por fecha. En el acumulado, aunque no existen diferencias importantes por sexo, sin embargo, el sexo masculino representa el 53,4%. El femenino estamos hablando del 46,5%. O sea, es casi un componente que no tiene una diferencia significativa. Y asintomáticos, de los cuales hablamos ahorita, el 62,2% de todas las personas confirmadas en nuestro país, pues han estado asintomáticas en el momento del diagnóstico. Ahí, no sé si tienen el gráfico, como digo yo, de las barras verdes, que nos puede ilustrar cómo se ha ido comportando la pandemia en nuestro país. Ahí ustedes ven el mes de marzo, abril, el incremento que tuvimos en el mes de abril con 1.324 casos confirmados. Mayo bajó a 547, junio 265, julio 286 y en agosto tuvimos el incremento importante de 1.432 que se mantuvo en el mes de septiembre. Y septiembre llegamos a tener 1.605 casos confirmados. Es el mes de mayor cifra de casos confirmados en nuestro país. Le siguió octubre con 1.265, una reducción, y noviembre hasta la fecha con 605 casos confirmados. Y de todos los meses, el mayor número de fallecidos pues fue en abril, cuando tuvimos 57 personas fallecidas por la enfermedad. Después eso se ha mantenido en una cifra inferior, ahí la tienen. En marzo 8, 57 en abril, 19 en mayo, que dio una tasa de letalidad de 3,47, 3 en junio, en julio 1, una tasa de 0,36, 8 en agosto, 26 en septiembre, 1,62, octubre 6 y en lo que va del mes de noviembre, pues 3, que da una tasa de 0,6. Indiscutiblemente, en la evolución de la letalidad, pues tiene que ver mucho los protocolos, las actuaciones, los nuevos medicamentos que se van utilizando y las actividades preventivas, medicamentos preventivos, que también se utilizan en los grupos de riesgo. No quisimos traer ahora
porque lo presentamos la semana que viene, la próxima lo traemos, la comparación con el mundo, que realmente las diferencias son muy importantes, tanto en la tasa de incidencia por millón de habitantes como en la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Importante, nuestro país con un esfuerzo, a pesar del bloqueo que arrecia por día, sin embargo, ya tenemos laboratorios de biología molecular en 17 territorios de nuestro país. Ahí lo tienen ustedes, lo tienen ploteado en el mapa, lo cual le permite pues ver cómo se ha ido distribuyendo de forma tal que las muestras tengan que transitar un camino menor. Acuérdense, cuando empezamos, que las muestras o iban a Santiago o a Villa Clara después o a La Habana y tenían que ir de todos los territorios. Bueno, pues hoy contamos con un laboratorio, el de Santiago de Cuba, el de Holguín, que consolida su trabajo y ya asimila todas las muestras de la provincia de Holguín, de Granma, de Las Tunas, el de Ciego de Ávila, que también consolida su trabajo y procesa ya las muestras de Camagüey, de Ciego de Ávila, el de Villa Clara, que ya acumula una experticia, ya acumula un tiempo de trabajo con resultados muy satisfactorios, igual que todos, y que procesa ya las muestras de Villa Clara, de Santi Espíritus, de Cienfuegos, Matanzas, que sabemos la importancia que tiene por el lugar donde está enclavado, por el polo turístico que tiene, por el aeropuerto con un número grande de vuelos que arriban por ahí, pues tiene su laboratorio también con un trabajo que se viene consolidando, y los de La Habana, que sabemos la importancia y el número de laboratorios que tiene La Habana en estos momentos, que cuando usted los divide, está el del IPK, el del Hospital Manuel Fajardo, el Hospital Fructuoso Rodríguez, el de los laboratorios AICA, el del Centro de Genética Nacional, el Hospital Hermanos Amejeira, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Hospital Naval, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y el Centro de Inmunología Molecular. Y más reciente, pero también con una consolidación del trabajo, pues el laboratorio de la provincia de Artemisa, que se encuentra en el municipio de Mariel y que permite procesar todo lo de Artemisa, toda la zona de desarrollo de Mariel y las muestras de la provincia de Pinar del Río. Como ven, con un esfuerzo, reitero, pero se han logrado abrir estos laboratorios, hay posibilidades de abrir otros más, de forma tal que ahora por la COVID, pues se permita un diagnóstico confirmatorio certero y rápido, lo más cercano posible. Y cuando se logre el control, aparezca la vacuna, aparezcan los tratamientos efectivos que logren curar esta enfermedad, pues también se irán incorporando otros diagnósticos que le van a dar a Cuba una fortaleza en el sistema de salud. Las muestras estudiadas en la semana, un total de 60.083 muestras, estamos hablando de 424, no sé Lilia si tienes ahí, esa es correcta, gracias, de 60.083 muestras procesadas en la semana, estamos hablando de 424 más que la semana anterior. Y como ha ocurrido en las últimas semanas, pues la tajada más grande, que es la roja, es la de la provincia de La Habana. El número de muestras que se procesan de la provincia de La Habana, pues representa el 37,5%. Le sigue Pinar del Río con el 24,8%, Ciego de Ávila con el 6,4%, Matanza con el 5,1% y Santi Espíritus con el 5%. Y de ahí, de todos los territorios. Pero como ustedes se dan cuenta, hay una correspondencia entre el número de muestras procesadas y la complejidad y la población de cada uno de los territorios, que realmente permita
encontrar lo más rápido posible el número, los casos asintomáticos que están en la comunidad. El mundo con una complejidad que también la conocemos, no por esta conferencia, sino diariamente los diferentes medios de radio, de televisión, pues transmiten esta información. Recuerda que siempre decíamos 185 países, son 186 países ya los que han confirmado casos de COVID. Se incorporó Vanuatu, una pequeña territorio que comenzó ya a diagnosticar o que ya detectó casos confirmados de COVID-19. En la semana se diagnosticaron 3 millones, fíjense, miren la cifra, 3.970.961 casos con COVID-19 en el mundo. Eso hace que el acumulado, que además aparece ahí en la televisión, en la pantalla, pues ya el mundo tenga 52.142.564 casos confirmados con la COVID-19. En la semana fallecieron en el mundo la cifra alarmante de 58.369 casos con COVID-19. Y, como es natural, eso hace que la cifra total de fallecidos desde que empezó la pandemia sea de 1.284.610 casos fallecidos con esta enfermedad. Eso hace que la letalidad la letalidad sea de 2,46%. Como también se ha informado, pues los países que encabezan la lista de mayor número de casos confirmados de COVID-19 y en muchas ocasiones de fallecidos, pues Estados Unidos de Norteamérica en primer lugar, la India en segundo lugar, Brasil en tercer lugar. Fíjense que en el cuarto lugar pues ha ido escalando y ahí aparece Francia. Francia no estaba entre los 4 primeros lugares, sin embargo ya se incorpora al cuarto lugar con número de casos confirmados. Le sigue Rusia y después España, que también hemos estado asistiendo al incremento que ha existido en Europa en el número de casos, que incluso los ha llevado a adoptar un grupo de medidas de restricción que la habían eliminado. Y realmente Francia, España, Italia, que sabemos lo que pasó en meses anteriores, y nuevamente Gran Bretaña, pues han tenido un incremento de la enfermedad. Nuestra región, la región de las Américas, que ya acumula el 43,15% de todos los casos del mundo, con 22.503.850 casos confirmados. Pero en la región de las Américas, en la última semana, se diagnosticaron 1.264.135 casos con la COVID-19. Fallecieron en nuestra región en la semana 17.954 personas con COVID-19 y ya se acumulan 669.855 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Y eso hace que la tasa de letalidad sea de un 2,98%. Por países, aquí sí realmente no ha habido mucho cambio en la composición. Estados Unidos, que en el mundo tiene el primer lugar, pues en las Américas pues también
Brasil en el segundo lugar, con una cifra importante de casos y de fallecidos, y le sigue Argentina y Colombia en este orden. Cuba, con el número de casos confirmados que tiene, pues se mantiene en la posición número 21 en la región de las Américas. Esta es la información que brindamos a todas las personas que nos siguen, que nos multiplican por diferentes medios y que nos expresa cuál es la complejidad de esta pandemia en la cual llevamos ya 8 meses, 9 meses combatiéndola en el mundo y en Cuba, y que sin embargo ustedes ven cómo los indicadores del mundo demuestran una vez más lo difícil que se ha hecho su control por sus características, que no voy a repetirlas porque nuestra población lo conoce, lo difícil que se ha hecho encontrar un tratamiento curativo que cure la enfermedad, como existen en muchas enfermedades transmisibles, encontrar una vacuna que también, eso lo ha demostrado muchas enfermedades transmisibles, los años que se demora en que se logre una vacuna efectiva. Y a pesar de todos los esfuerzos, y no tenemos duda que incluyendo a Cuba la tengamos el año próximo, pero de todas formas conlleva un esfuerzo y demuestra lo difícil del control de este virus que irrumpió en el mundo a finales del año 2019. Hasta aquí, Giselita, nuestra información. Tenemos varias preguntas, doctor. Ya me lo habían dicho. De la prensa extranjera acreditada en Cuba, también de los medios nacionales, de algunos usuarios en redes sociales que se interesan también por la información sobre el comportamiento de la COVID-19. Le proponemos hacer una pausa en nuestro diálogo. Ha sido una semana compleja, además lo ratificamos, lo decíamos en la presentación, pero Cuba marcha hacia el control. Compleja por los embates que nos dejó también la tormenta tropical ETA a su paso por varios de los territorios que hoy transitan por la fase de transmisión autóctona limitada. La noticia es que Cuba confirmó en el día de ayer 54 nuevos casos positivos a la COVID-19, 54, y de este total 47 son asintomáticos, lo que sigue siendo una característica preocupante de la enfermedad. 33 fueron contactos de casos confirmados y 38 autóctonos. Por tanto, la enfermedad continúa. Ha alertado en este espacio habitual de viernes ya el doctor Francisco Durán sobre los peligros, los riesgos que se mantienen y de las 3 reglas de oro: la desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico. Nosotros vamos a una pausa para la ronda de preguntas. Convivir con la COVID-19 requiere de la apropiación de un nuevo código de vida. Usa el nasobuco como otra prenda de vestir y úsalo correctamente. Lávate las manos con frecuencia. Incorpora otras formas de saludo y demostración de afecto. Practica ejercicios físicos y actividades saludables al aire libre. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y avanzamos, ya lo decíamos, hacia el segundo momento sobre la actualización del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Me acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, pasamos a la ronda de preguntas. De AP, Estados Unidos. ¿Podría, por favor, actualizarnos sobre el protocolo para los extranjeros que arriban al país que no van para los polos turísticos, por ejemplo, la capital del país? Es la primera pregunta. Correcto. Sí, esa la hacen los medios, la hacen las personas en la calle, le llaman por teléfono. Porque además con la información ya oficial de que a partir del lunes pues abren los vuelos, creo que le llaman comerciales, y que debe venir un número importante de extranjeros. Unos son turistas, otros no son turistas, cubanos que también se encuentran en el exterior o que viven en el exterior. Pues el protocolo que está establecido se mantiene, el que hemos venido aplicando hasta ahora,
y es que las personas, en el propio aeropuerto, se le toma la muestra para hacer el PCR, que es la prueba confirmatoria que se utiliza para esta enfermedad. Esa es una prueba que se toma en el propio aeropuerto. La persona va para su domicilio, para su hotel, para su casa de renta o para, no sé, casa de amistad, para donde vaya. Y donde va tiene que mantenerse con restricción de movimiento. Y fíjense que lo refuerzo, porque además con los datos del mundo y con el número de casos que se han confirmado que han llegado del exterior, estamos hablando de casos importados, que ustedes ven que se ha ido incrementando, pues indiscutiblemente es un riesgo importante. Y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriban. Se mantienen en limitación de movimiento en el lugar donde van. Esa persona pudiera ser que se diagnosticara como un caso COVID-19. No quisiéramos, pero está pasando. Y entonces sigue el protocolo que tiene todos los casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Ingreso, tratamiento. Sus contactos se convierten en contactos de casos positivos y por lo tanto se mantienen con ingreso, con aislamiento en su domicilio y se les realizan las pruebas pertinentes. Esta misma persona que arribó a nuestro país se le repite el PCR, se le toma la muestra de PCR nuevamente al 5º día. ¿Por qué? Ustedes dirán, una prueba que es costosa y es un esfuerzo que hace el Estado cubano, porque muchas veces en el momento de arribo usted no tiene detectable todavía el virus por esta prueba. Y ya después, en el 5º día, pues sí, ya aparece. Por lo tanto, tiene que mantener la restricción de los movimientos durante los 5 o 6 días, porque se toma la muestra el 5º día y el resultado está el 6º día. Y después, pues ya no tiene que tener restringidos los movimientos y puede ir a lo que vino a nuestro país. Yo digo estas cosas y como buen cubano que soy, sé lo difícil que a veces cuesta. Que llegue, que no lo estén esperando con una fiesta en la casa, que vengan todos los amigos, los familiares, que agarre un carro y se vaya para otro lado. Yo digo las realidades y que además tenemos que estar muy alerta todas las personas, no para cogerle miedo a nadie, sino para que realmente cumpla con lo que está establecido y evitemos que pueda, si es que está infectado, contagiar a otra persona en nuestro país. Es lo que pudiera decir en relación con el protocolo que tenemos hasta el día de hoy. Saben que los protocolos se van enriqueciendo con avances que van surgiendo en el mundo y además con modificaciones que se están haciendo. A veces se logran medios diagnósticos, quisiéramos así, y un medio diagnóstico menos costoso que el PCR, porque el PCR es extremadamente costoso, pero hay otras pruebas que se están probando, valga la redundancia, en el mundo, en nuestro país también se están ensayando, se están probando, para si surgiera con una efectividad, pues realmente utilizarla. Tenemos una segunda pregunta relacionada también con el tema y es que el domingo abre el aeropuerto de La Habana, ya usted hacía referencia a este particular, de NBC de Estados Unidos. Es la pregunta, ante la compleja situación de la pandemia en Estados Unidos, ¿habría restricciones de entrada para los viajeros procedentes de ese país? Es la primera pregunta. ¿Y las habría para viajeros de otros países con fuertes rebrotes? Las restricciones son las mismas, o sea, esto que acabo de explicar es válido para pasajeros que vengan de cualquier lugar del mundo. Y de hecho,
Y muchas veces las restricciones de las personas de los Estados Unidos para Cuba no es de Cuba, es de los Estados Unidos en este caso. Y muchas veces incluso hemos tenido ya pasajeros o personas que han arribado de Estados Unidos, de Europa, de todos los lugares del mundo, de muchos lugares del mundo, de México, de Canadá, de Rusia, de Alemania, de Brasil. Que muchas veces no vienen directo por las restricciones que no son precisamente las de Cuba, sino que cogen un avión, van para Panamá, de uno de estos países, en Panamá cogen otro avión y vienen para Cuba. Pero al final de donde viene es del país, donde vive, donde trabaja, de donde es, que reitero. Por eso es que el protocolo es este. Hay veces que te dicen, pero bueno, tengo que estar con limitación de movimiento 5 días, 6 días. Tienes que estar, porque el riesgo del mundo es muy elevado. Y Cuba ha logrado indicadores de control de la pandemia. Doctor Del Mundo, pasamos ahora a la situación actual en el contexto cubano, pero tenemos antes el reporte de nuestros colegas de Telepinar, porque sigue siendo Pinar del Río la provincia con la mayor complejidad epidemiológica en este momento, la de mayor tasa de incidencia por la enfermedad, y tenemos reportes que también refieren que más de 60.000 pruebas PCR en tiempo real se han realizado desde el comienzo del rebrote en este territorio. Hacemos el contacto entonces con nuestros colegas, nos han preparado un material. Veamos. De los más de 800 casos positivos a la COVID-19 detectados en Pinar del Río desde el inicio de la epidemia, un 86% fueron confirmados a partir del 6 de octubre, tras el rebrote del nuevo coronavirus. Estos casos han estado en sus instituciones hospitalarias, ingresados, los casos confirmados bajo sus protocolos y con el seguimiento adecuado. Los pacientes que han sido sospechosos se han ingresado en los centros de aislamiento que tenemos para sospechosos, con un seguimiento también oportuno de todas las acciones. Y los contactos de estos pacientes también, de los casos confirmados, se han estudiado. Entre los positivos predominan las personas entre 20 y 40 años de edad, el sexo masculino y los enfermos asintomáticos. Con casos confirmados en todos los municipios, en la provincia permanecen abiertos 4 eventos comunitarios. En el municipio Guane, tenemos el municipio Consolación del Sur, tenemos en Pinar del Río, específicamente en el reparto Raúl Sánchez, y en Sandino. Que en estos eventos lo primordial es cumplir con todas las medidas que se implantan en una cuarentena, principalmente el orden de la población y de los individuos estando en sus hogares y sin incumplir ninguna de las medidas establecidas. Durante los últimos días, la situación meteorológica generada por la tormenta tropical ETA motivó la adopción de protocolos sanitarios emergentes. Extremando en estos lugares donde pudiera haber inundaciones o que se pudiera añadir otras infecciones transmisibles, se crearon todas las condiciones para que esto no sucediera, y si sucediera, tratar de minimizar lo que ocurriera. En instituciones hospitalarias y centros de aislamiento, más de 400 vueltabajeros reciben tratamiento médico, y en la provincia están creadas las condiciones para la atención a nuevos enfermos. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la ronda de preguntas ahora sobre la situación nacional. ¿Cómo juzga el doctor Durán la situación nacional? Y comienza la primera pregunta sobre el tema y tiene que ver con el total de muestras que se realizan a nivel nacional para la detección del SARS-CoV-2. Más de 8.000 muestras se han realizado en una jornada en esta semana. Incluso algunas jornadas superaron las 9.000 muestras analizadas en un día, y con el reinicio de las operaciones aéreas, un tema que preocupa a la población, como ya hemos visto, se disponen de todos los recursos para realizar el PCR a cada viajero, como se ha anunciado. Es fuerte el reto, pero se disponen los recursos, es fuerte, es costoso.
pero en nuestro país, y es una máxima que nos enseñó nuestro comandante en jefe y todas las personas que han dirigido el país, el gobierno, el Estado, una máxima que la salud está por encima de todo. Y es bloqueo, fíjense, está el bloqueo, están las limitaciones económicas, y sin embargo Cuba no ha escatimado eso. Para esto específicamente, que me pregunta Gisela en relación para el número de pasajeros, que se espera una cifra bastante elevada, que además se debe de ir incrementando, disponemos de los recursos. Esa es la razón de que hoy tengamos 17 laboratorios abiertos, que ustedes se dan cuenta que algunos de estos laboratorios territorialmente tienen que ver con zonas con complejidad. El de Ciego está en Morón y sabemos el polo turístico de Morón, además de los problemas, la situación de Ciego. El de Artemisa está en la zona de desarrollo del Mariel. El de Matanza, en Matanza, que además se conoce la complejidad de esta provincia por el número de pasajeros. O sea, todo esto se ha ido trabajando organizadamente. Hay que resaltar también el apoyo que hemos tenido de los científicos, que además recientemente, hace 48 horas, en un intercambio con nuestro presidente, con muchas personalidades que estuvieron allí presentes, pues se vio el aporte, porque esos medios de transporte, que es donde se toma la muestra y demás, eso sí importa, pero ya nuestro mundo científico pues ha ido elaborando este tipo. Hay otros recursos que se adquieren y se ha buscado forma de reutilizarse en nuestro país también con su aporte, y que eso hace que nos permita enfrentar una situación tan compleja y garantizar el diagnóstico de los casos que arriben a nuestro país, el pesquisaje que se hace a estos casos, para evitar, porque se pueden imaginar que no se haga nada de esto. Ustedes conocen por esta conferencia, pero además porque todos los días se publican cuántas de las personas que han arribado han resultado positivas. Si no se hubiera hecho eso, bueno, pues teniendo en cuenta que un número importante son asintomáticos, bueno, pues nunca se hubiera podido detectar y hubieran transmitido la enfermedad. Esa es la razón de que se disponen de esos recursos. Una pregunta graciosa, si se quiere, de un usuario en redes sociales, también de una colega que nos hace llegar. El doctor Durán nos pudiera responder, me dice si ya existen evidencias de cuánto dura el bicharraco y lo subraya. Por ejemplo, el pan que me trae un vecino o los nasobucos que me hicieron, ¿pueden tener vivos al SARS-CoV-2? Mira, el bicharraco, lo podemos traer también el tiempo que dura en diferentes tipos de superficie. Metálica, madera, cartón. Yo por mi madre que no he visto pan, ¿no? Pero me imagino que sí, se contamine. De todas formas, no es solo el bicharraco de la COVID, está el bicharraco del vibrio colérico, de los gérmenes que provocan diarrea, de la influenza que es la que provoca, o sea, están varios bicharracos. Ahora, si me preguntan, lo más importante es la higiene. Para la COVID y para todo, que es otra de las cosas de la nueva normalidad, la higiene, porque lo menos que usted puede cuando le traigan el pan, que se lo traigan en una bolsita de nylon, en un lugar determinado. En los lugares de expendio de pan se utilizan los guantes las personas, muchas veces te lo venden en algunos lugares ya metidos en un nylon. Entonces, realmente lo que hay es que tener medida de higiene. El nasobuco. Bueno, el nasobuco se supone que cuando te lo dan tú lo lavas, como se ha explicado, hasta en la televisión nuestra se ha explicado cómo se lava un nasobuco, cómo se plancha después con una plancha bastante caliente. El hipoclorito también. El hipoclorito que se le echa cuando usted lo lava, y entonces puede que se lo hayan dado contaminado, pero
de todas formas por esta vía usted lo logra evitar. Y la última pregunta, que sí es de interés por parte de la población, nos las hace llegar un televidente: ¿cómo marchan los